Sociólogo y docente en la Université Sorbonne Nouvelle, Denis Merklen es además autor de Detrás de la línea de la pobreza, la vida en los barrios populares de Montevideo, que escribió junto a la también socióloga Verónica Filardo de la Universidad de la República. Este mes se presentó la segunda edición del libro, que se redactó a partir de una investigación realizada entre 2016 y 2019, y así presentamos esta entrevista. Acá la gente está equivocada porque ponele, pasa un asesinato en la Blanca, en el Marconi. Pasa un asesinato en el Cerro y es el Marconi. No seas malo, no confundas todo. Yo sí digo si el Marconi es una zona salada, pero no metas a todos en la misma bolsa, porque hay gente trabajadora, gente laburadora. Todas las inequidades que nosotros nos podamos imaginar existen en este territorio, desde el acceso a la vivienda, y esas cosas, por supuesto, producen explosiones sociales. He comprado electrodomésticos y cuando doy la dirección me dicen: ahí no entramos, tiene que pagarse el flete usted. Entonces, por supuesto que cuando hay un estigma tan grande que determinadas cosas, en determinados barrios parece que solo pasaran cosas malas. Hubo un cierto aumento de la desigualdad, lo cual está en línea con este aumento, de alguna manera, de la pobreza. Nos estaría diciendo que los hogares de menores ingresos vieron reducidos su acceso a recursos en mayor medida que el resto de la sociedad. Eso requiere también de mayores estudios. Denis, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablábamos, decía Sofi recién, la investigación fue entonces entre el 2016 y el 2019, el libro lo que analiza es un periodo bastante más extenso que que mencionamos. Ahora, ¿por qué el interés en trabajar en este asunto, la pobreza en barrios populares de la capital, en el ciclo de gobiernos frente amplistas? ¿Por qué se genera esto? Había una serie de circunstancias que motivaron aquel estudio y que motivan también la reedición ahora con un capítulo nuevo, tal vez volvamos sobre ello, pero en aquel entonces, tal vez sea interesante recordar, había dos circunstancias importantes. En primer lugar, la pobreza había disminuido muy fuertemente en el Uruguay en los años previos, en todos los años que van desde 2005 en adelante. Claro. En adelante. Entonces, y la indigencia había prácticamente desaparecido. La indigencia quiere decir, para decirlo de una manera fácil, que no había hambre en ese momento en Montevideo, y sí lo había antes. No es exactamente así, pero puede pensarse así, es decir, la indigencia mide las necesidades alimentarias, ¿no? Entonces, ese era un dato muy importante, y sin embargo, persistía un núcleo reducido, pero importante, políticamente importante, de gente muy pobre, y ese núcleo estaba allí como un problema que se presentaba de manera muy acuciante en el espacio público y en la sociedad uruguaya. Se discutía mucho, llegando al final del tercer gobierno del Frente Amplio, sobre qué era lo que estaba pasando, y había una crítica muy importante al gobierno que se le hacía en ese momento, o a los gobiernos de la izquierda, que de alguna manera le reprochaba la ineficacia de los dispositivos puestos en funcionamiento en ese momento para reducir la pobreza, ¿no? Sobre todo se criticaba la existencia del MIDES, la creación del MIDES y de los programas sociales que el MIDES estaba implementando para... se decía mucho en los medios en ese momento, y así era como era discutido, para reducir a la pobreza. Este era para nosotros un equívoco. Había una confusión allí. Los dispositivos del MIDES no tienen como efecto ahora, y no lo tenían entonces, reducir a la pobreza. No es el MIDES el que va a hacer que la gente sea menos pobre. Es un error. Estás tapando el sol con una mano ahí. Por una parte. Y por otra parte, hay también, desde el punto de vista de lo que la sociología puede aportar, una confusión muy grande, que es una confusión tal vez que estaba presente en una buena parte incluso de los intelectuales, de los técnicos y del espacio político, incluso de la izquierda, que es la idea de que a la gente se la puede sacar de la pobreza. Claro. ¿No? La pobreza es mucho mejor pensarla como un mecanismo. La sociedad produce pobreza, ¿no? Y entonces sumerge a la gente en la pobreza, y la pregunta que uno debe hacer es:
cómo se modifican los mecanismos sociales que producen pobreza. Denise, y ahí hay una pregunta interesante que tiene que ver con cómo se mide la pobreza, ¿no? Porque está esto de medirla multidisciplinariamente, pero bueno, en nuestro país la medimos por ingresos, entonces cuando vos superás determinada línea, parecería que dejás de ser pobre. Cuando estás por debajo, terminás siendo pobre o porque te quedaste sin trabajo o porque no tenés ingresos. Entonces es interesante también eso. Sí, allí hay un problema importante. El sentido común, digamos, la manera en que se piensa en la vida corriente, la pobreza se piensa como una cuestión económica, ¿no? Muy fuertemente. Y todos los aparatos estadísticos del mundo piensan a la pobreza desde el punto de vista de un problema económico. En el caso de América Latina, desde principios de los años 70, el conjunto de los estados latinoamericanos, de los países de América Latina, sí, miden oficialmente la pobreza con el mismo método que es también el que utiliza la CEPAL. Es un umbral de ingresos con el cual que se presenta como una línea. Entonces, efectivamente, quien gana más que tal cifra no es que más con pobre. Eso vos cubrirías tus necesidades básicas, digamos. Sí, y esto tiene una enorme ventaja política porque ayuda a la capacidad de acción, y es que podemos comparar en el tiempo. Claro. Entonces podemos saber si, por ejemplo, cuando comienza un gobierno, el número de pobres estaba en tal lugar y unos años después está en tal otro. Entonces, ¿cuál eficacia tuvieron las políticas económicas o qué efectos tuvo la inflación, por ejemplo, o el desempleo, según la circunstancia, ¿no? Pero genera otros problemas el concebirlo de esa manera. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que en algunas circunstancias, y eso era uno de los problemas que nosotros identificábamos en Uruguay, las ciencias sociales y el debate público queda encerrado o limitado a ese problema y se pierde de vista lo que nosotros, de manera un poco provocativa, pero no tanto, llamamos la vida detrás de la vida, detrás de la línea de la pobreza, ¿no? Claro. Y allí hay, digamos, la vida es mucho más compleja que los ingresos, la vida de las personas, la vida de las familias y la vida de un grupo social. Por eso hablamos de los barrios, ¿no? Y el Estado y la política de manera general actúan no solo sobre esa dimensión económica del ingreso, y esa acción es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo más niños que van a la escuela, la línea de pobreza no varía, permanece intacta. Sin embargo, es muy importante que el Estado eduque a sus niños. Este no es un problema que se presenta en Uruguay, hay una tasa de 100% de escolarización desde muchísimo tiempo. Doy ejemplos para que sean claros. Sí. El tipo de acompañamiento que producían en ese momento los dispositivos del MIDES no modificaba el ingreso de las personas, pero sin lugar a dudas significaba para todas las familias que eran atendidas por estos operadores un punto de apoyo, una compañía, un respaldo fundamental que mejoraba las condiciones de vida considerablemente de esas familias. No hacía que ellos fuesen menos pobres, precisamente hablando, pero sin lugar a dudas, una madre con muchos niños cuyo compañero sale a trabajar en un trabajo incierto o en una actividad económica que ni siquiera es un trabajo, se encuentran con un sinnúmero de problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la documentación, con la vacunación, el cuidado de la salud, con la atención de los niños, con el cuidado de los bebés. Allí había presencia de agentes del Estado que estaban acompañando a esas familias, que estaban acompañando ¿qué? La vida en esos lugares que es extremadamente inestable, extremadamente precaria, extremadamente dura y que requiere del despliegue de cantidades considerables de energía para resolver un sinnúmero de problemas con los cuales los otros grupos sociales no nos vemos enfrentados. Claro. Y entonces esa presencia de agentes públicos es fundamental. Constituyó un paso, una innovación en las formas del Estado social uruguayo. Y esto es lo que intentamos hacer visible con una mirada muy crítica. Nuestro libro ha sido leído por aquellos que consideraban, y cerraban el libro y pensaron todo lo que mal hizo el MIDES, porque efectivamente nosotros llevamos adelante un examen crítico, es nuestra tarea. Y al mismo tiempo por todos aquellos que pensaron, qué importante que estuviera allí los técnicos del MIDES y el Estado presente, ¿no? Y que de alguna manera se satisfacían de lo que estaba ocurriendo. ¿En qué falló el MIDES, por ejemplo?
¿O qué cosas se le pueden criticar? Me permitiría decir que no Sí, se sí. trata de que el Mides haya fallado. Uno de los principales inconvenientes del Estado y tal vez de los gobiernos de aquella época fue no disponer de herramientas intelectuales para poder decir en el espacio público que el Mides no estaba allí para reducir la pobreza, ni siquiera para hacerla desaparecer. Que el cometido de esa innovación de políticas sociales que fue el Mides era otro, para que el examen crítico que la sociedad debía hacer, sobre todo en el momento de una elección presidencial, pudiese ser hecho tal vez en el espacio de otro registro. Y en ese sentido, las ciencias sociales del Uruguay no estaban acompañando tal vez de la mejor manera al Estado. ¿Cómo acompañan las ciencias sociales a una política pública, un ministerio, un gobierno, un Estado? No haciéndole propaganda, no ayudándolo a ganar una elección, dándole herramientas para observar y poder examinar. Entonces, esto es más difícil porque requiere de discurso, de toma de palabra más larga, más compleja que la que da una estadística. Claro, bueno, de hecho, en la sociedad molestó mucho, y hasta ahora molesta mucho el tema de las asignaciones directas, por ejemplo. En su momento, cuando asume el Frente Amplio y se estabiliza el plan de emergencia, a la sociedad en su conjunto pasaba esto, sin entender, molestaba mucho esto del plan de emergencia. Bueno, le están dando plata a gente que no hace nada, que está que dice que no tiene ingresos y va y recibe dinero. Claro, pensemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía de la pobreza, hay un examen contable de las políticas sociales que establece dos categorías de políticas sociales. Los economistas hablan de políticas sociales contributivas y las no contributivas. ¿Qué quieren decir con ello? Que hay algunas políticas sociales en donde yo recibo un beneficio, pero también aporto dinero al sistema en el que se encuentra esa política social. Por ejemplo, yo cotizo para las jubilaciones durante toda mi vida de trabajo, en realidad pago las jubilaciones de los viejos de hoy y con eso participo de un sistema que asegurará mi derecho, las nuevas generaciones pagarán mis jubilaciones. Ellos llaman a eso una política social contributiva. En cambio, si yo soy una mujer embarazada y tengo una licencia por maternidad, recibo un beneficio, una licencia por maternidad, un subsidio, sin contribuir al sistema, necesariamente. Bueno, pero eso da la idea de que unos reciben sin dar nada a cambio y de que otros reciben dando algo a cambio. Los más pobres, evidentemente, pueden dar mucho a cambio en términos monetarios. Pero desde el punto de vista de un sociólogo, y tal vez la opinión pública, los uruguayos cuando discuten de política podrían pensarlo de otra manera, esto no es absolutamente así, porque esas familias que viven en esos barrios despliegan cantidades considerables de energía cotidiana en hacer la vida pública, la vida colectiva, la vida de todos mejor. Porque hay que destapar una zanja, porque hay que cortar el pasto, porque hay que ocuparse de los perros, porque se llueve tal rancho y vamos todos allí a ayudar. Claro. Hay un trabajo, porque cuidamos los niños entre todos, hay un trabajo colectivo importantísimo. El feminismo ha señalado esto desde tiempos inmemoriales, que hay una parte del trabajo colectivo que no se cuenta porque no se expresa en dinero. Entonces, desde el punto de vista de un economista, efectivamente todo aquello que no tiene una expresión monetaria desaparece de su espacio de observación, y este es el trabajo de los economistas. Pero si esa herramienta de estadísticas que nos da la economía es la única con la que iremos a mirar los problemas sociales, nos estamos tapando un ojo y medio, ¿no? Porque los problemas sociales no se reducen jamás a un problema de redistribución de ingresos. Y en cierta medida, la izquierda uruguaya, como la mayor parte de las izquierdas del continente, quedaron atrapadas en ese razonamiento. ¿Por qué? Porque fueron exitosas en ese terreno, en mejorar la redistribución del ingreso, pero se olvidaron de que fueron precisamente los pensamientos de izquierda desde principios del siglo XIX quienes alertaron al mundo de que el problema no se podía reducir al funcionamiento del mercado. Ahora, en el libro dedican un capítulo al vínculo, ¿no?, de quienes viven en los barrios con el crimen y la policía. Entonces quizás, poner allí el foco de cómo es la relación entre el crimen y la policía en estos barrios. Sí, nos encontramos nosotros
en ese momento con digamos una coyuntura, un momento, sí. Estábamos viendo un momento de esos barrios y del Uruguay y del Estado donde se estaba produciendo un cambio considerable. Nosotros no vimos más que el inicio de eso, aunque ya tenía un tiempito de carretera. El crimen estaba cambiando, las dimensiones, la forma, los espacios de la ilegalidad en el Uruguay estaban cambiando, ciertas formas de narcotráfico se estaban instalando. Es muy difícil hablar de esto, sobre todo en los términos en los que nosotros lo hacemos, cuando nos instalamos en la vida cotidiana de la gente, porque como decía las personas del testimonio que pasaron ustedes hace un ratito, esto tiene un efecto descalificador, estigmatizador, claro. que modifica el prestigio, el honor, y esto tiene consecuencias enormes. Nadie quiere ir allí, se habla mal de esos barrios, la gente tiene miedo, se pide represión, se pide que se actúe sobre ese problema y siempre es bajo la forma de la represión policial, etc. Entonces es muy delicado, pero había allí una aceleración de formas de violencia, de construcción de espacios económicos por parte del narcotráfico y en consecuencia un impacto sobre la vida local considerable, y esto no ha hecho sino acentuarse en los últimos 2 o 3 años. Bueno, ese era un punto justamente, cómo había evolucionado esto, porque ustedes analizan el ciclo progresista. Una vez que este ciclo culmina, también decías, esta es una reedición, agregamos un capítulo. ¿Cómo evolucionó? Bueno, nosotros presentamos ese libro exactamente, el libro salió entre los 2 turnos de la última elección presidencial. Entonces nosotros sabíamos que ese examen de lo ocurrido tenía que preparar lo que vendría, o ayudar a preparar lo que vendría, ¿no? El último capítulo efectivamente es una vuelta sobre los materiales del trabajo de campo que permite de alguna manera tomar en consideración lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que nosotros pensamos que vale la pena leer ese libro hoy, es decir, reeditarlo, porque justamente pusimos el acento en los vínculos sociales, en lo que llamamos el lazo social, que es un lazo social complejo y múltiple, por ejemplo, entre la policía y la población. Tal vez una de las evoluciones posibles de esta relación sería con un acercamiento de la policía y una instalación de la policía en esos lugares como parte de la vida social, ¿no? Ahora, la presencia del narcotráfico es algo extremadamente complejo. América Latina es un continente que nos enseña mucho al respecto y nos muestra las enormes dificultades que este problema tiene. No es fácil de resolver. Hay una complejidad enorme. Con toda seguridad, el Estado uruguayo en los últimos años dio pasos muy importantes. Se tomó conciencia muy tempranamente de que este problema se venía, lo cual no quiere decir que se haya actuado lo suficientemente como para poder solucionarlo. Las cosas están a la vista, ¿no? Lo que es evidente es que las clases populares uruguayas, estos fragmentos de las clases populares donde se instala la economía ilegal del narcotráfico de pequeña escala, porque la otra está instalada en otros lados, ¿no? Pero el microtráfico. El microtráfico, la microproducción y el consumo también de drogas que son muchas veces muy peligrosos, tiene un impacto considerable sobre esta población que está pidiendo a gritos ayuda, ¿no? Y no hay ninguna duda de que la atención de esos problemas no puede ser exclusivamente el ataque al narcotráfico, que tiene que haberlo sin lugar a dudas, pero tiene que secarse el espacio social en el que estas plantas crecen. Tienen que desaparecer las condiciones de posibilidad de el desarrollo de este tipo de economía. Y en esas condiciones este gobierno ha logrado acortar justamente esas brechas, esa desigualdad, medida en distintos términos, justamente, no solo económicos,
para que no prospere? Nosotros creemos que no, que ha actuado en el sentido contrario, ha favorecido las condiciones de posibilidad de ese tipo de economía, porque si miramos solo el Mides, una de las estrategias de este gobierno ha sido retirar esa presencia de lo que se llamaban, o de lo que se siguen llamando los operadores del Mides, que eran, me repito un poco, una presencia institucional muy importante. Voy a dar un ejemplo para que esto se entienda. Cuando hace muchísimo tiempo el Estado uruguayo penetró todos los intersticios de la sociedad con escuelas primarias, llevó a todos los rincones de la sociedad agentes del Estado que tienen un ingreso estable, un estatus estable, una institución sólida que los protege y que en consecuencia puede producir un espacio de vida nueva que no existía antes, la escuela, donde viven los niños una cantidad de horas de todos los días de la semana, menos los que no van, ¿no? De lunes a viernes. Esto, desde el punto de vista de las poblaciones más pobres, rurales o urbanas, tiene una importancia que desborda y excede considerablemente el hecho educativo, que es primordial. Y es que en esos lugares donde la vida está permanentemente amenazada, los padres pueden dejar a sus niños en un espacio donde la niñez está cuidada y protegida, y pueden retirarlos luego con la absoluta certeza de que los niños están bien y han sido tratados como niños. Las consecuencias sociales de estos son enormes. Y eso es el resultado de que hay allí funcionarios públicos que se llaman maestros, que tienen las condiciones de trabajo que mencioné antes, incluida una formación muy sólida y diplomas claramente reconocidos. En este sentido, podría haber avanzado el Estado social si profundizaba, le metía inteligencia y extendía la acción que había iniciado a través del Mides, haciendo presentes, allí donde son más necesarios, agentes del Estado. Tal vez esto no hubiese solucionado el problema del narcotráfico, pero hubiese ayudado a que menos cantidad de jóvenes y de familias tuviesen que recurrir a otro tipo de organizaciones para poder solucionar los problemas que no tienen solución en el mercado de una zona de la sociedad extremadamente pobre. Muchísimas gracias, sociólogo Denis Merklen. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.